Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Empezamos este último diálogo Lomero y vamos a tener la presencia de Laura Lozada, ¿no? Nos va a hablar sobre el impacto de las ocupaciones informales en los ecosistemas de las lomas. Laura Lozada es magíster en Desarrollo Urbano y Regional por la Universidad de Seúl y economista por la Universidad del Pacífico. Ha trabajado en el Congreso de la República y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Su experiencia profesional está relacionada al control gubernamental, gobiernos locales, gestión ambiental urbana, políticas de vivienda y participación ciudadana. Hola Laura, ¿cómo estás? Mucho Hola, gusto. Elizabeth. Mucho gusto estar contigo aquí. Gracias por la invitación. No, nos complace bastante. Laura, cuéntanos sobre ti y bueno, vamos a comenzar una introducción más amena, primero conociéndote y también cómo ha sido tu acercamiento a la temática de las lomas, ¿no? Ya. Bueno, un poco como comentaste, yo soy economista y empecé mi trabajo en el sector público en la Municipalidad de Lima. Ahí me vinculé con los temas de vivienda, desarrollo urbano y eso fue lo que me motivó a poder estudiar una maestría en desarrollo urbano. Y cuando regresé, estuve trabajando en el Congreso de la República, ahí yo era encargada de toda la agenda urbana de la excongresista Indira Wilca, que ella es representante por Lima. Entonces comenzamos a trabajar varios temas de espacios públicos al inicio en el 2016 y luego en el 2017 comenzaron a llegar también a nosotros algunos vecinos. De hecho, el primer acercamiento que tuvimos con las lomas fue a través de Lomas de Paraíso, con Villa María del Triunfo, también de Lima Sur, eh, y con ellos comenzamos a trabajar todo el tema de defensa de lomas, ¿no? Y entonces ese fue digamos, el acercamiento que tuve yo con las lomas, ahí nos enteramos de todos los proyectos que habían de protección, las amenazas, digamos, los retos y los peligros que habían alrededor de las lomas y los diferentes actores que tienen un papel determinante, ¿no? En cómo se da la conservación de las lomas. Oh, qué genial. Sí, justamente yo te conocí ahí en la ruta, justamente cuando trabajaba en Fovida, y Así es. justamente sí, nos apoyaste bastante en cuanto a la difusión de las lomas justamente la protección de las lomas de Paraíso, ¿no? En este caso, antes que salga el tema de la ordenanza, ¿no? En la Sí, municipalidad. de Sí, hecho, ahí había pues todo un problema porque desaparecieron, ¿no? La ordenanza justamente de protección de las lomas de Paraíso, algo que es insólito, en verdad, como una ordenanza que se vota, que todo el mundo ve que se vota, que encima se filma, se perdió, nunca se publicó en el peruano, y era como que, ¿cómo puede pasar eso? Pero bueno, luego te das cuenta pues que una municipalidad donde habían tenido 3 alcaldes en una sola gestión, era un poco caótico, ¿no? sí, Pero finalmente lograron que se apruebe una nueva ordenanza, ¿no? Un poco se recogió el borrador que se había ya aprobado y se volvió a emitir. Sí, sí, sí. bueno. Bueno, Laura, tú estás acá presente porque nos vas a deleitar o exponer justo un tema muy importante que justamente se ha estado debatiendo en las redes, en las noticias, en las redes sociales, sobre todo el tema de las redes lomeras, ¿no? Justamente está en contexto esta aprobación de estas leyes que justamente están vulnerando ciertos ecosistemas, o van a vulnerar de alguna manera los ecosistemas lomas, ¿no? Y aún más, ¿no? El tema de las lomas de Pamplona que no tienen ninguna protección aún, ni tampoco es reconocida como ecosistema frágil. Entonces Así es. estamos un poco preocupados, igual, ¿no? Que quisiéramos que nos expongas sobre justamente estas temáticas que de hecho tú los debes saber, has estado justamente en el Congreso y sabes cómo se maneja todos estos proyectos de leyes y todo eso, ¿no? Pero comienza exponiéndonos más o menos qué son las ocupaciones informales, ¿no? Y bueno, Ujú. te dejo para que puedas exponer. Muchas gracias. Solamente quería pedir a Michael que me permita compartir pantalla y yo les paso un poquito lo que había preparado para hoy. Entonces, sí me pueden ver, ¿verdad?
Sí, sí se ve. Uy, acá se movió el... Ya, ahora sí. Esto es. Bueno, yo les quiero, yo sé que han habido otros diálogos lomeros que ustedes han tenido abarcando diferentes temas. Ahora les voy a un poco explicar el impacto socioambiental de las ocupaciones informales, pensando en las ocupaciones informales como un fenómeno urbano que ocurre en nuestras ciudades, no solamente en Lima, y bueno, esto tiene repercusión sobre no solamente las áreas naturales como las lomas, sino también sobre otros espacios que se puede dar, ¿no? Sobre patrimonio, sobre zonas de riesgo, sobre zonas donde muchas veces no, la mayor parte de las veces no deberían estar, no son suelos hábiles para vivienda. Entonces, voy a un poco ir narrando qué es lo que podemos encontrar. Esta foto de inicio, de hecho, es de las lomas de Paraíso en Villa María el Triunfo, en Lima Sur, muy cerca de las lomas de Pamplona. De hecho, yo sí he visitado las lomas de Pamplona por primera vez el año pasado. Lamentablemente, cuando fui había mucha neblina, entonces no pude tomar una foto panorámica, pero fue una visita muy, muy, muy bonita y gracias al empuje y al grupo de ustedes, los organizadores de este evento también. Las ocupaciones informales en nuestras ciudades, entendidas como un fenómeno urbano, tienen que entenderse que no es algo, digamos, que ha sucedido en los últimos solamente 10 años, en la última década, sino es algo que ha venido sucediendo durante décadas. Desde en Lima, en particular, se habla de las ocupaciones informales desde los 40 incluso, ¿no? Y cómo fue un crecimiento explosivo de Lima, que estaba más que todo promovido por el tema de las migraciones. Eso ha ido variando con el tiempo, ¿no? Es necesario también entender que las características de las nuevas ocupaciones informales han cambiado. Ya no son tanto por migración, de hecho es lo que revelan los últimos censos, lo que nos dicen los últimos censos es que el crecimiento de Lima cada vez más es por un crecimiento natural de las mismas nuevas generaciones que se van sumando a la ciudad, más no ya es, no se trata de ocupaciones por migración. Entonces eso ya es una diferencia con las ocupaciones informales que teníamos en los 60, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que las ocupaciones informales también han cambiado en su, digamos, en las características del suelo que ocupan. Al inicio, las primeras ocupaciones de Lima eran sobre territorios más o menos suelo plano, suelo que podía ser habilitado para vivienda, suelo que en algunos casos había sido reservado por el mismo Estado para proyectos de vivienda social, los cuales se ocupan de manera organizada por grupos de familias que estaban ocupando para vivir. Eso va a ir cambiando a través de las décadas. Lo que tenemos en los últimos, digamos, desde los 90, podríamos ir ya identificando es que las ocupaciones, primero, ya no se dan sobre un suelo que puede ser habilitado para vivienda fácilmente, sino ya se comienzan a ocupar, ante la escasez del suelo, digamos, de buena calidad, se comienzan a ocupar zonas en las laderas, zonas que a veces pueden ser, se pueden mitigar algunos de estos riesgos, pero muchas otras no, ¿no? Entonces, se comienzan a ocupar suelo que no es bueno para la vivienda, pero además también se comienzan a ocupar zonas que no solamente por el suelo, no son buenas para las familias, por la seguridad que les puede dar, sino también por las condiciones ambientales que pueden afectar la salud de las personas. Nosotros sabemos que en estas justamente zonas de lomas, muy conocido Ticlio Chico, o otras zonas, la humedad llega a ser tal que también puede derivar en problemas respiratorios para las personas, ¿no? Entonces, vemos que las ocupaciones informales han cambiado, ¿no? Hoy en día lo que conocemos como las ocupaciones informales más recientes están ocupando zonas de riesgo, zonas de áreas naturales, y pues es mucho más difícil que se les pueda proveer de servicios y equipamientos urbanos que uno necesita para vivir, ¿no? Otra característica particular
de las ocupaciones informales que tenemos de, digamos, desde los 90, digamos, los últimos 30 años, es que la ocupación ya no está siendo hecha solamente por las familias que necesitan vivienda, sino están comenzando, bueno, no están comenzando, ya es una práctica que se ocupa para vender. Y esto motivado, muchas veces organizado y promovido por traficantes de terrenos, ¿no? Organizaciones delictivas que se dedican a organizar a personas para ocupar áreas públicas o también de comunidades campesinas, lotizan y luego venden. Es también necesario hacer un paralelo con lo que eran las ocupaciones antes. Las ocupaciones informales antes tenían cierta asistencia técnica del Estado, que te decían, debes dejar espacio para las pistas, acá va a estar el local comunal, acá van a estar los otros equipamientos como salud, educación. Lo que tenemos hoy son estos loteos por los traficantes de terrenos, que digamos son las empresas inmobiliarias ilegales, y lotizan, pero no te dejan espacio para equipamientos ni para servicios públicos. Es más, o sea, no les interesa cómo va a vivir la gente después. Y eso está motivado porque ellos no son los que van a vivir ahí. A ellos solamente les interesa sacar la máxima rentabilidad del área ocupada y, por tanto, el resto es problema de quien compre el lote, ¿no? Este efecto negativo que han tenido, diversos efectos negativos que derivan del tráfico de tierras, lamentablemente están incentivados y reforzados, digamos, este círculo perverso, lamentablemente por el mismo Estado que cada cierto tiempo está a través de normas formalizando estas nuevas ocupaciones, ¿no? Entonces, estas fotos son, por ejemplo, de las Lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo, que han sido ocupadas ya hace más de 10 años, ya comienzan a aparecer las escaleras, ya comienzan a ver también, si ustedes ven en la parte inferior, se ven ya construcciones de concreto, sin embargo, hacia la parte superior todavía ya vemos módulos que nos hacen suponer que son ocupaciones más recientes, ¿no? Estas son las lomas de Amancaes, en el RIMAC. No sé si se llega a ver, pero justamente las primeras ocupaciones ya son de concreto, significa que son más antiguas, pero luego vemos que en la parte superior, digamos ya en el límite con el verde, son módulos, ¿no? Son nuevos módulos que se han ido colocando y vemos pues que la frontera, digamos, en nuestro borde urbano cada vez más va subiendo, y como que si no hubiera un tope, ¿no? Y ese sí es un problema. Incluso cuando las áreas son catalogadas como de alto riesgo, no mitigable, o por ejemplo, en esta área que además de ser de alto riesgo es reconocida por CERFOR a través de una resolución ministerial como un ecosistema frágil donde no está permitido tener estas ocupaciones, tenemos estas ocupaciones que además, para que vean la contradicción, a la mano, si ustedes ven esta especie de construcción a mano izquierda, que yo lo veo, ahí es un muro blanco hacia arriba, alejado de las casas, ese es un tanque de agua. Ese tanque fue instalado por un programa del Ministerio de Vivienda, Agua para Todos. Estos tanques han sido construidos sin opinión del CERFOR, con un estudio de impacto ambiental muy mal hecho, y ellos lo que han hecho ha puesto varios de estos tanques de agua para proveer a las familias. Obviamente no podemos negar el acceso a las personas a servicios básicos, pero también hay que ver cómo el mismo Estado provee de estos servicios y a la par lo que ha terminado generando es un crecimiento de más invasiones, porque dijeron, bueno, ya llegó el agua, entonces nos vamos a colocar porque tarde o temprano nos va a llegar a nosotros también, ¿no? Entonces no hay, digamos, el rol, lo que vemos en las ocupaciones informales, y siempre ha sucedido así, como les voy a mostrar en una línea de tiempo del marco legal, el Estado siempre ha llegado de manera tardía, en un rol más reactivo,
donde tenía que ir un poco ya a atender lo que ya existía, la realidad y los problemas, y no ha tenido un rol preventivo, que es lo que se espera de un Estado, ¿no? Que pueda planificar, que pueda prevenir, y una vez de que identifica cuál es el problema, pues para que no se siga repitiendo, tiene que modificar sus normas a fin de que estas mismas no estén incentivando y promoviendo más de los mismos problemas, ¿no? Como es este caso de las ocupaciones informales, ¿no? Entonces, vemos por un lado el Estado que te dice, no, esto está prohibido, pero por otro lado te dice, bueno, ya te doy los servicios. Y cada cierto tiempo se vuelve a permitir, ¿no? Y esto, digamos, uno diría, bueno, ya, ¿cuál es el problema de que se le dé agua? Pues que se le dé agua. El problema es que estamos condenando a muchas de estas familias a vivir en una precariedad. Porque si nosotros vemos esta foto nomás de Lomas de Mancaes, podríamos pensar, ¿dónde va a estar ahí la posta médica? ¿Dónde va a ir el servicio de transporte público? Ahí no va a llegar ninguna pista. La gente va a tener que llegar a pie, subir por la escalera, bajar por la escalera. Si un día hay un incendio, ¿qué bombero va a llegar ahí? O qué ambulancia va a llegar ahí. Entonces, lamentablemente, al decir, bueno, ya es su problema, se lo resuelven, no lo estamos resolviendo y más bien nos estamos, el Estado, al dejar que esto ocurra, se está desentendiendo de sus funciones y sus competencias de proveer servicios públicos y de procurar que las familias tengan una calidad de vida que les permita también salir de la pobreza, ¿no? Cuando nos preguntamos estas familias qué posibilidades de movilidad social van a poder tener, pues van a estar muy limitadas, justamente porque están condicionadas por el lugar que ocupan en la ciudad. Sí, no sé, Laura, ¿me permites unas preguntitas? Sí, claro. Sí, mira, justo lo que tú comentabas, ¿no? El tema de que el Estado está como que eh, no asumiendo sus funciones, ¿no? El Uh-huh. tema de la política de vivienda es una deuda social del Estado, ¿no? Y justamente ahí viene todo el tema de, ya, por un lado están quizás quizás son políticas, en este caso, populistas, ¿no? De que ya le damos el título, ¿no? Mm, Del lote, ¿no? Pero sí, los servicios de salud, recreación, el tema del agua, los servicios básicos, ¿dónde queda eso, no? Y justamente en Perú, o sea, no existe una política de vivienda como tal, ¿no? De vivienda digna, porque es un así es. derecho, ¿no? Es un derecho. Sí, sí, creo que, o sea, es un problema que arrastramos desde siempre. El Estado, si nosotros vemos las experiencias pasadas, en verdad, no hemos tenido ningún programa de vivienda social que hayamos dicho, ah, mira, esta es una referencia, esto se hacía antes. La verdad, nunca el Estado ha tomado un rol promotor de la vivienda. Y no, con esto no me refiero a de que el Estado sea necesariamente el que construya la vivienda, también se puede hacer de forma privada, pero el hecho es de que el Estado debe ser el principal promotor de que exista una oferta de vivienda social que no solamente se concentre en dar un módulo con 4 paredes, sino de que piense en que la vivienda es una vivienda básica, debe tener los servicios y los equipamientos y debe estar ubicada en un lugar donde también a las familias les permita acceder a estos servicios, al trabajo, a la escuela, a los servicios de salud. Y eso lamentablemente no lo ha dejado. Tenemos un Ministerio de Vivienda, tenemos que es el ente rector en temas de urbanismo, pero no han asumido esa tarea y eso se arrastra de años. Entonces, lo que podemos ver en nuestras políticas urbanas es que la idea del Estado sobre la vivienda ha sido entregar lotes, ¿no? Y promover la formalización, toma tu título, pero ya la construcción de la vivienda ha sido pensada como un problema privado. Y eso es muy particular del Perú. Tenemos referencias como en Chile, en Colombia, en Brasil, donde no es así. O sea, sí hay autoconstrucción, pero dentro de, digamos, del imaginario colectivo, sí está el hecho de que
la vivienda es parte de las funciones del Estado y por eso digamos, es un tema político, la vivienda es un problema político y cada candidato, por ejemplo, a la presidencia tiene que hablar de, por ejemplo, cuántas viviendas sociales se va a construir, si van a haber bonos para estas viviendas o diferentes formas en las cuales se puede promover la construcción de vivienda social. Sin embargo, acá en el Perú han pasado muchos años y seguimos hablando de la entrega de títulos, ¿no? No hemos digamos, evolucionado esas políticas a la vivienda. Quería mostrarles que si bien tenemos, solamente como un referente, ¿no? Tenemos estas problemáticas en la ciudad de ocupaciones informales, pero, y decimos, uy, no hay suelo. Sin embargo, nos vamos a algunas otras áreas de la ciudad, por ejemplo, este es Caraballo, y resulta que sí hay suelo. Hay suelo, esto es parte del Valle de Chillón, que ha sido urbanizado por diferentes empresas, como Los Portales, Centenario y otras más, donde vemos que se están haciendo desarrollos inmobiliarios, condominios de casas. Y esto era valle, esto era tierra agrícola, esto ha sido convertido a vivienda hace no tanto, en la década del 2008, 2009, un poquito antes. Sin embargo, lo que vemos con fotos de Google Maps al 2017 es que están vacías. No ha habido un desarrollo, digamos, acorde a esta gran urbanización y también lo que se critica un poco es que se ha ido perdiendo valle, ¿no? Entonces, esto es lo que parece que parece que digamos, el desarrollo inmobiliario formal quisiera replicar en el Valle del Lurín, ¿no? Hace poco también hubo una campaña muy fuerte por cambiar la zonificación del Valle del Lurín, varias áreas, incluidas lomas, para desarrollo inmobiliario, pero estamos hablando pues de condominios, para personas con niveles adquisitivos mucho más altos, que digamos no es donde se encuentra el grueso de la demanda de vivienda. Entonces, tenemos por un lado el problema de ocupaciones informales en zonas de riesgo y por otro lado tenemos que la expansión urbana desde los desarrolladores legales no están atendiendo a la demanda que hay, ¿no? O sea, nuestra demanda es por vivienda social y por vivienda de bajo costo y sin embargo lo que tenemos es que el desarrollo formal está ofreciendo para otros estratos y pues entonces la única opción que queda de mercado para los bajos ingresos es la autoconstrucción. No hay uno, digamos, no puedo salir y comprar una vivienda formal accesible o, digamos, a precio social. Y ese problema es del Estado. El Estado debe mirar cómo está funcionando el mercado de la vivienda y ver, bueno, si mi déficit está por acá, tengo que procurar de generar condiciones para que se desarrolle el mercado también para estos estratos y no simplemente dejar que la mano invisible del mercado regule cómo crece la ciudad y cómo va a funcionar finalmente, porque esto lo que estamos viendo es de que termina generando una ciudad muy injusta, ¿no? Por un lado, gente muy hacinada, muy en condiciones de riesgo, y por otro lado, estas zonas, digamos, muy privilegiadas que, ok, cada uno puede elegir dónde, pero el Estado que debe observar cómo funciona, digamos, tiene que procurar el bien común, ¿no? Pues también tiene que preocuparse de que las desigualdades no sigan creciendo como lo están haciendo ahora y que todos tengamos un buen mínimo, ¿no? Un buen estándar y ya luego hacia lo que la capacidad de las personas pueda, ¿no? Uh-huh. Solamente quería incluir esta foto de Arequipa, este es el cono norte en la ciudad de Arequipa, muy cerca del aeropuerto, para recordar de que las ocupaciones informales son a nivel nacional en todas las ciudades de nuestro país y es el fenómeno, es un fenómeno que compartimos todas las ciudades y es un problema que no está siendo enfrentado por nuestras actuales políticas. También tenemos el tema que estábamos conversando del acceso, ¿no? Muchas de estas ocupaciones
tienen a veces constancias de posesión, a veces no, pero eso tampoco garantiza que tenga acceso a servicios. Por ejemplo, este es un ejemplo de Santa Rosa, en el norte de Lima, donde tienen ahí 20 años y todavía no tienen acceso a agua potable, dependen de los aguateros. Y como sabemos, en esta pandemia, esa dependencia, esa vulnerabilidad se ha incrementado, ¿no? Con las limitaciones de poder abastecerse de aguateros, sube el precio, la gente incluso está sin trabajo y cómo va a pagar más. O, por ejemplo, también si recuerdan con el fenómeno del Niño, que también muchas partes de la ciudad se quedaron sin agua, los aguateros se fueron a vender donde podían venderlo a mayor precio, dejando muchas zonas desabastecidas, ¿no? Entonces, sí es un problema y eso lamentablemente no vemos acciones que estén limitando ese crecimiento expansivo sin ningún tipo de orden y poniendo en peligro a las familias finalmente, ¿no? Lo que tenemos en lo largo de estos, de nuestra historia en temas de políticas urbanas, yo he resumido acá solamente unas 5 leyes que les quería comentar. En 1961 se da la ley de las barriadas, que era, digamos, es como que la primera ley que tenemos de referencia que formalizaba ocupaciones informales en Lima, y lo hacía de una manera muy particular, que es distinto a lo que se hace hoy. Lo hacía a nivel de barrio, primero era el saneamiento físico y luego era el legal, y se estaba siempre cuidando de que el saneamiento fuera para la familia que vive, ¿no? Y había un acompañamiento de asistencia técnica del Estado a los barrios y había, con eso se podía ir trabajando con el gobierno para que se le puedan instalar los servicios, los equipamientos y eso. Luego, digamos, han habido más leyes también que han ido ampliando, digamos, los plazos de formalización. En 96 hay digamos, es una fecha clave porque empieza COFOPRI. COFOPRI, que es el organismo de formalización que opera bajo un concepto distinto, ya no va a formalizar, digamos, barrios, sino va a formalizar lotes, ¿no? Es más como que la propiedad individual. Y como muchos de nosotros conocemos, PRI fue pensada más que como una ley para promover la vivienda, que de hecho pensaba que lo iba a hacer también, pero digamos la prioridad fue generar crecimiento económico, porque se pensaba que al formalizar y tener propietarios, un país de propietarios, que es la lógica de Hernando de Soto, pues las personas iban automáticamente a ingresar al mercado. Iban a poder hipotecar su casa, iban a poder entrar al sistema bancario, pedir préstamos para hacer sus negocios y generar crecimiento económico. Lo que tenemos hoy en día es, como evidencia, es que ese efecto, digamos, multiplicador que se esperaba de tener un título de propiedad no sucedió. Hay muchas casas que tienen título de propiedad, pero aún así han sido autoconstruidas, no están, digamos, formalizadas en el sentido de que están inscritas también en la municipalidad, no es una condición automática que se dé, o tampoco significa del hecho de haber tenido título, te ha hecho parte del sistema, te ha bancarizado, digamos, ni te ha hecho sujeto de crédito, porque lo que sabemos es de que una persona es sujeta de crédito por los ingresos que recibe mes a mes por un trabajo formal. Y muchas familias en el país no tienen un trabajo formal, entonces realmente el título no era suficiente como para generar créditos. Por otro lado, tenemos de que tú podías tener título, pero eso no derivaba automáticamente en el acceso a una vivienda. Se decía de que tú al tener eso ibas a acceder a los programas del Estado. Estudios por Julio Calderón y otros más, muchos más, demuestran que los programas de créditos del Estado y de bonos, que es el crédito en vivienda y bono techo propio, no atienden ni el 15% de la demanda. Entonces, digamos que
estas consideraciones que se tenían, esas hipótesis que se tenían sobre el efecto que iba a tener COFOPRI, pues y los títulos de propiedad, mejor dicho, no se han evidenciado. Sin embargo, COFOPRI empieza en el 96 como un programa y se le ha ido ampliando la vigencia, ¿no?, de funcionamiento. Y en el camino apareció otra ley en el 2006, que la 26687, que es, yo le he puesto ahí, no se llama así, pero es la ley de las constancias de posesión. Desde ese año se pueden dar constancias de posesión las municipalidades distritales pueden entregar constancias de posesión y con ello las familias ya pueden pedir instalación de servicios básicos. Esta ley habla, sí, de la formalización, pero digamos que una vez que las familias ya tienen esta constancia, ya no es necesario que primero tengan título para pedir instalación de servicios. Y eso es algo crucial, porque cambia digamos, todas estas redes de clientelaje, populismo, antes era como que, poder regalar títulos, de pronto haces a las constancias de posesión muy atractivas, ¿no? Porque, bueno, ahora ya con las constancias puedo tener servicios y las constancias, al ser entregadas por las municipalidades distritales, pues la presión era sobre las municipalidades distritales y ya, de hecho, sí sigue siendo sobre COFOPRI, pero digamos que la presión ya también se deriva más a las municipalidades distritales. Y eso ha generado efectos perversos, ¿no? Porque, por un lado, las municipalidades no son fiscalizadas realmente cuando entregan constancias de posesión. Tanto en el RIMAC como en Villa María del Triunfo, nosotros lo que hemos visto es que la municipalidad entrega constancias de posesión sobre zonas de lomas, que incluso tienen la resolución ministerial de CERFOR, que es Loma, y entregan constancias de posesión, y nadie les obliga a eliminar esas constancias de posesión. La única municipalidad que en algún momento escuchamos de que había eliminado algunas constancias era la de Caraballo, pero fue una cosa así muy excepcional. Y es un poco peligroso también porque al no haber una fiscalización, si se reparten sobre zonas de riesgo o zonas de lomas, una vez que se instalan los servicios, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya es una forma de consolidar esas ocupaciones. Y un segundo tema que yo diría de que también es parte de este efecto perverso de que se entreguen las constancias de posesión, es de que el tráfico de tierras ahora está muy ligado a esto, ¿no? Y no solamente hay una presión muy fuerte desde el tráfico hacia las municipalidades distritales, sino que el tráfico muchas veces ha capturado a las municipalidades distritales, ¿no? Entonces teníamos Villa María del Triunfo, donde 3 alcaldes en una sola gestión, el alcalde, el teniente alcalde y el primer regidor, están en la cárcel, y todos relacionados al tráfico de tierras, ¿no? Entonces ya no es el traficante contra las municipalidades, sino que en algunos casos es que los traficantes ya capturaron la captura del Estado, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces ya llegan hacen campañas diciendo voy a repartir constancias de posesión, ¿no? Entonces, eso es algo que no se habla mucho porque muchas personas, todavía no es tan conocido el término de constancia de posesión. Mucha gente todavía sigue pensando en el título. Y bueno, pues la constancia de posesión es parte del proceso, digamos, es la primera parte del proceso de titulación. Pero ya que con la constancia puedas acceder a servicios, pues genera pues todas estas redes de clientelaje alrededor. Otra ley que es importante tener en cuenta es la del 2014, la 3230. Es una ley que habla de muchas cosas, pero dentro de ellas habla de la recuperación extrajudicial. Gracias a esta ley, lo que permite al Estado es recuperar predios públicos sin la necesidad de irse a un juicio, lo cual antes demoraba mucho, ¿no? Entonces, ahora los últimos años, todos los desalojos sobre lomas, que son muchas veces predios públicos, han sido gracias a esta ley y que se han hecho de la mano con la Procuraduría Pública de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Entonces, eso ha sido clave, que también un poco ha jugado un rol en los últimos años. Sin embargo, digamos, es una ley que tiene un rol reactivo.
cuando ya se hizo la invasión, ¿no? Y no vemos acá ninguna ley que digan, esta es la política de vivienda, por si acaso no tenemos política de vivienda. ¿no? Se acabó en el 2015, pero además ni cumplió sus objetivos la anterior, ¿no? Entonces, lo que vemos son proyectos de ley que van ampliando los plazos de reconocimiento de ocupaciones, una ley que te dice, no, ya, yo te voy a desalojar, pero después en el 2020 tenemos esta nueva ley que se ha aprobado en el Congreso, que bueno, yo le he puesto ese nombre, no, así no se llama, que es la de Ley Títulos Express, que es como que ya la última ley que hemos tenido. ¿Y qué es esta ley? ¿No? Esta ley ha sido aprobada, pero combina a 10 proyectos de ley que fueron presentados de 7 bancadas del Congreso, entonces realmente tenía una gran aprobación. Y todas estas tenían un objetivo principal, ampliar el plazo de antigüedad que se exige a las ocupaciones informales para acceder a un título de propiedad al 31 de diciembre del 2015. Lo que teníamos antes de esta ley era que las ocupaciones que hubieran ocurrido hasta el 2004 se podían formalizar de manera gratuita. Si eran ocupaciones hasta el 2010, que se amplió ahí con otra ley, tenían que pagar algo, pero se podía formalizar. Lo que ha hecho esta ley es ampliar, digamos, 5 años más para poder reconocer estas ocupaciones informales. Habían proyectos de ley que incluso proponían de que se amplíe el plazo hasta el 2017, un poco más ya, un poco les faltaba para poner 2020 también. Y lo curioso es de que todos estos proyectos de ley tenían la misma propuesta. Lo único que variaba era la fecha, ¿no? Parece que todos habían pasado un proyecto de ley, un borrador, y habían cada uno cambiado lo suyo, pero la verdad que era increíble. 10 proyectos de ley casi con la misma fórmula legal. Todos los proyectos no tenían ningún sustento para la ampliación de plazo, solamente hablaban de que tenían que dar más títulos y que mágicamente así la gente iba a tener vivienda. Además, no había ningún sustento que dijera cómo es de que luego el título iba a tener vivienda. Ellos decían, bueno, y así podrán acceder a los programas del Estado, pero ¿qué programas del Estado? O sea, más bien tendrían que haber revisado por qué no estaban funcionando los programas del Estado y por qué en 20 años, un poco más de 20 años de COFOPRI, la entrega de títulos no ha solucionado la informalidad urbana, ¿no? O sea, antes de hacer nuevas leyes, tendríamos que haber hecho una revisión crítica de cómo estaban funcionando nuestras políticas, ¿no? Pero no, esos proyectos no habían nada. Laura, No, sí, dime. sí, justo en marco de este último proyecto de ley bueno, de esta ley que se ha aprobado, justamente que reúne todos estos proyectos de ley de diversas bancadas, se ve claramente el tema de que no hubo ni una votación en contra, ¿no? Creo que hubo abstenciones y todos a favor, ¿no? Entonces ahí se ve justamente también un marco político, ¿no? El tema de la carrera de las elecciones, ¿no? Para el siguiente año. Entonces, justamente trayendo un poco ya el contexto que tú nos has dado de manera general, el tema de justamente gracias porque nos has comenzado a hablar de las ocupaciones informales y justamente estas leyes que vienen en el tiempo y que no han tenido una solución clara o de verdad apostar por el bien común, ¿no? El bien de las personas, cerrar brechas sociales existentes, ¿no? En el tema de Pamplona, en el tema de Pamplona Alta, justamente cuando tú hablabas de Santa Rosa, el tema de la ocupación, ya que tiene 20 años, las Lomas de Pamplona se está ubicada en la zona de Nueva Rinconada. Yes. Y esta zona de Nueva Rinconada también tiene ya 20 años de ocupación. Y esta zona no tiene los servicios básicos, ¿no? No tiene el agua, no tiene desagüe, y justamente viven en esta precarización, ¿no? De su espacio, ¿no? Incluso el tema del frío también es bastante fuerte, y el tema de que tampoco no hay una buena, quizás, distribución de los residuos sólidos, segregación, también es otro problema, porque justamente como son zonas accidentadas, no llega el basurero, no llega, y se comienzan a formar focos, ¿no? Focos justamente de cúmulos de basura, ¿no? Entonces, todo esto, y entre todo esto existe un pequeño espacio, ¿no? Ese espacio que justamente queremos preservar y conservar, ¿no? Que es justamente las lomas, ¿no? Las lomas de Pamplona. Entonces, yo quisiera que justamente tomando el tema de la ley y títulos express, ¿cuál sería
tu opinión en cuanto a la afectación, ¿no? Específicamente en las lomas de Pamplona, ¿no? Sabiendo que esta lomas no es parte de las ACR, ¿no? No es parte de las áreas de No, conservación regional. Y tampoco que no tiene, aún no ha sido denominado como ecosistema frágil. Entonces, ¿cuál sí. sería el impacto o qué significaría esta ley en las lomas de Pamplona y en el territorio que es la Nueva Rinconada, ¿no? El problema de Nueva Rinconada, como tú bien lo has mencionado, ha sido de que la calidad del suelo, y si no me equivoco, muchos de estos eran zona catalogada como zona de riesgo, por eso es de que no se les ha podido instalar los servicios, ¿no? Porque el instalar los servicios era, digamos, de alguna manera sumar a la consolidación de una ocupación que esté en una zona de riesgo, ¿no? Eh, y había varios problemas relacionados. Yo sé de que hay muchas gestiones municipales que han estado discutiendo propuestas de reubicación, de mejoramiento de los suelos, de diferentes propuestas, ¿no? Sin embargo, eso ha sido, no ha habido ninguna propuesta concreta, lamentablemente. Y eh, eso es algo a lo cual nos enfrentamos cuando incluso quienes estábamos en contra del proyecto, ¿no? Te dicen, bueno, pero ya, la gente ya vive ahí, ¿qué hacemos con esas personas? ¿No? Eh, por un lado es no ampliar una ley que promueva más ocupación en zonas que no deberían ser ocupadas, y por otro lado lo que necesitamos tenemos propuestas realmente concretas y viables sobre cómo hacer vivienda segura para las familias que ya ocupan estos espacios, ¿no? En otros, digamos, no sé, en países como Colombia y Medellín, en zonas también de riesgo, lo que se ha hecho a veces es reubicar a las familias digamos, el mismo distrito en vivienda en densificación, ¿no? Esa es una propuesta también para poder, porque yo entiendo el temor que hay cuando se habla de reubicación, porque sobre todo en las familias de menos ingresos, un capital muy importante es la red social y la red familiar. Entonces, si tú simplemente reubicas a las personas y rompes esas redes, pues los haces más vulnerables. Entonces, lo que tú necesitas es mantener esas redes en la medida de lo posible y mantener la localización. Las personas han elegido esos lugares por algún motivo, porque su trabajo queda cerca, porque ya su familia estaba por ahí también. Entonces, la idea es poder reubicar a estas familias de cierta manera o buscar un intermedio sin tener que reubicarlas completamente, pero sin dejar que se quede así como está también. O sea, ese es el problema de que no ha habido realmente voluntad política desde el más alto nivel para poder buscar una solución. Y lo que lamentablemente genera leyes como estas es que van a promover más ocupaciones y sobre todo espacios como las lomas de Pamplona, que todavía no están reconocidas como ecosistema frágil, pues quedan mucho más vulnerables, ¿no? Las lomas de Pamplona, al igual que todas las otras lomas, tienen ya una zonificación urbana, ¿no? El uso de suelo que se le da es de protección y tratamiento paisajístico, según la Municipalidad de Lima, que es la que regula los usos del suelo. En este tipo de suelo no puede haber vivienda, es solamente para proyectos de arborización, porque son de riesgo. Entonces, en estos casos, lo que tendríamos que buscar es que se ejerza realmente una fiscalización sobre eso, ¿no? Que se agarren de eso, de que es una zona de protección y tratamiento paisajístico, porque digamos es el único nivel de protección que tiene ahorita las lomas de Pamplona. Y yo creo de que ahí sí hay que insistir incluso con más fuerza a CERFOR para que pueda reconocer lo que queda de las lomas de Pamplona, porque mucho ha sido depredado, para que pueda ser reconocido y de esta manera luego poder pedir a la Municipalidad de Lima que incorpore las lomas de Pamplona en el área de conservación regional, ¿no? Lamentablemente con la ley ya en Villa María del Triunfo, en Caraballo, solamente con el anuncio de los proyectos de ley han habido aumentos en intentos de invasiones, y lo que hace pues es motivar más de esto, ¿no? Porque
los traficantes de tierras y quienes se dedican a este negocio y de las invasiones, lo que juegan es con las expectativas de que esto va a ser formalizado y va a tener un valor porque eventualmente se va a formalizar. Estas leyes, al ampliar el plazo, lo que hacen es abrir una nueva expectativa. Entonces, es bien difícil luego pedirle a las municipalidades distritales que paren eso, ¿no? Porque como hemos visto, pues el poder de estos negocios ilícitos son tan fuertes que muchas veces terminan capturando a las mismas municipalidades. Y ahí sorprende, ¿no? Que no ha habido ninguna opinión de parte digamos, del alcalde de Lima o de las municipalidades a estos proyectos, ¿no? Tal vez si hubiera tenido un poco más de tiempo de debate, se podría haber pedido a los alcaldes o bueno, a la Asociación de Municipalidades, al AMPE, que pueda opinar, ¿no? Porque finalmente este problema se lo dejan a las municipalidades, ¿no? Es una gran presión. Sí. Sí. Laura, antes que se nos acabe el tiempo, hay unas preguntas que quisieran que ahí, bueno, aquí dice, bueno, Alexis Maldonado Segura no tiene una pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas cuenta, por ejemplo, las municipalidades distritales para poder evitar y conservar espacios con fin público, como áreas PTP, equipamiento urbano, lomas, etcétera? Uh-huh. Bueno, la primera herramienta, digamos, que es parte de la planificación urbana es la zonificación, ¿no? Que es, si está ya determinado como PTP, que es la protección y tratamiento paisajístico, pues entonces la municipalidad puede fiscalizar que el uso sea compatible con lo que ya se ha reglamentado. Otra forma de hacer respetar ese uso es de que si, por ejemplo, se llega a invadir, se pueda hacer uso de la ley 30230, que es a través de la recuperación extrajudicial, ¿no? Eso por un lado. Y para prevenir estas ocupaciones también, bueno, en el caso de que sean áreas como espacios públicos, es vital que se habiliten, ¿no? Como tales. Hay muchos espacios públicos que todavía no han sido habilitados, ¿no? Son terrenos que se esperan de que algún día sean una canchita, que algún día sea un parque, pero si no se habilitan, pues lamentablemente algunos piensan de que es un terreno disponible para otros usos, ¿no? Y también otro lado que a veces se ha buscado en el tema de las zonas PTP y lomas es ir a las denuncias por el lado de afectación ambiental, ¿no? Aunque eso demora, ¿no? Demora, pero ahí creo que lo que ha resultado siempre más efectivo es trabajar el lado preventivo, ¿no? Cuando se trabaja de la mano con los vecinos que justamente están cercanos al borde urbano, ¿no? Donde ya empieza el área de PTP y se trabaja con ellos para que ellos sean la primera voz de alerta en caso se intente ocupar, ¿no? Y pues tiene que haber una gestión del territorio finalmente de la municipalidad distrital, que yo entiendo que hay muchas limitaciones, ¿no? De presupuesto, de capacidad operativa, pero sin embargo es su función, ¿no? Y en todo caso, si es que uno se queda corto, pues hay que pedir ayuda a la municipalidad provincial, que también yo sé que tiene sus dificultades, ¿no? Pero es parte de. Y solamente para las lomas, quería comentarles también, ya desde el 2018, perdón, se empezó a trabajar el protocolo de actuación interinstitucional para gestionar y proteger los ecosistemas frágiles, que ya está activo desde el 2020. Entonces, para las lomas que sean reconocidas por el CERFOR, ya aplica este protocolo para el tema de temas, tiene algunas herramientas preventivas, por ejemplo, de que en registros públicos figure la carga de ecosistema frágil para que no pueda ser vendido ni traficado. Y por otro lado, también en el caso se invada, tiene los procedimientos muy claros de qué entidad interviene en qué momento. En el caso de Lomas de Pamplona, lo que tendríamos que esperar es que primero sea, para que se pueda aplicar este protocolo, es que primero sea reconocido como un ecosistema frágil, ¿no? Sí. Claro. Justo en marco de eso estamos ahí, ¿no? Justamente la municipalidad está comprometida desde el año pasado
Ujú. Eh, entonces estamos en proceso de justamente la ordenanza y justamente también el tema de la presión con Serfor, ¿no? Entonces No, sí, esperemos que se pueda dar, ¿no? Porque justamente, como tú ya lo mencionaste y conoces las lomas de Pamplona, es la loma más pequeña, ¿no? Es la loma más pequeña, pero y aunque es bien pequeña, tiene una mayor o sea, tiene bastante diversidad, ¿no? En tema de mucha flora, ¿no? diversidad de flora. Y además, digamos que es lo que les queda de pulmón al distrito. No, o sea, nosotros a veces no somos conscientes de que una vez que se depreda una loma, no es de que luego vayas a crear una loma nueva, o sea, es algo que se pierde y es un daño irreversible, ¿no? Por eso es tan importante que podamos conservar y proteger de la mejor manera posible las pocas áreas que nos quedan, ¿no? Por un lado es protegerlas y poner, digamos, candados para que eso no se deprede, pero por otro lado también tenemos que trabajar mucho lo preventivo y eso tiene que ver inevitablemente con promover una política de viviendas social, ¿no? Porque por un lado les vas a decir no invadan, pero por el otro lado tienes que desincentivar esa ocupación y, digamos, canalizar esa búsqueda de vivienda, ya sea para vivir o para vender, en otro lugar, ¿no? Claro. Aquí hay una pregunta, Laura, de Cristian. Ah, bueno, creo que va por ahí más o menos con la pregunta que te hice al principio, ¿no? Que, bueno, una de las lomas con mayor riesgo en desaparecer como consecuencia de la aprobación de esta ley son las lomas de Pamplona, ¿no? En San Juan de Miraflores. Pues ni siquiera están registradas en la lista de ecosistemas frágiles de CERFOR. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cuáles podrían ser algunas acciones inmediatas? ¿No? Creo que ya lo ibas comentando, ¿no? Sí, y de si la municipalidad distrital, ¿no? El gobierno local lo pide eso a Serfor y hace que Serfor porque entiendo de que Serfor ya había elaborado unas fichas, ¿no? Para poder declararla como ecosistema, pero bueno, me imagino que necesita actualizar sus estudios, pero en verdad la protección que le pueda dar Serfor, y yo creo que ahora con mayor razón lo tienen que pedir, es para poder hacer uso de esta otra herramienta que es el protocolo, ¿no? Claro. Debería ser uno de los elementos de presión también de la misma municipalidad y de ustedes como sociedad civil, ¿no? Nosotros queremos utilizar este instrumento y el requisito que nos piden es ser ecosistema frágil. Entonces, por favor, háganos ecosistema frágil para tener este nivel de protección que nos permita ya hacer uso de otras herramientas, ¿no? No, sí, claro. O sea, lo que tú mencionas es bastante importante. El tema de haber chambeado eso justo sí me comentaron cuando justamente te conocí en el Congreso y conocí a Indira y estaban chambeando en este protocolo, ¿no? Sí. Y es algo muy bueno para las lomas. Entonces, como jóvenes de Pamplona, tenemos ese compromiso y muchas gracias, Laura, por tu tiempo. No, Ya vamos a terminando porque nos quedan algunos minutos. Eh, yo quisiera comentarles sobre qué es el discurso, ¿no? El discurso que muchas veces se genera en Pamplona, ¿no? Justamente hay el tema de los títulos bueno, el tema de la populización, se podría decir, ¿no? El tema de que ahora se viene la carrera política, las elecciones, y yo supongo que en enero, febrero, todo eso, o sea, esas pancartas, las pancartas en la zona justamente de Nueva Rinconada se van a llenar de estos tipos de propagandas, ¿no? Populistas, ¿no? Como que te vamos a dar el título de propiedad, ¿no? Porque justamente están jugando con los sentimientos y necesidades de las personas, ¿no? Que sí. justamente te vamos a dar tu título de propiedad, vamos a traer el agua, vamos a traer el desagüe, ¿no? Los servicios básicos. Ujú. Pero yo quiero que tú lo comentes como a forma de finalizar ya. ¿Qué es qué es lo que viene eh, detrás de esto, ¿no? De este discurso, ¿no? Porque están jugando con los sentimientos de la persona, las necesidades, ¿no? Y bueno, Sí, indudablemente son ofrecimientos populistas, pero además muy irresponsables, porque como un poco como lo he explicado, el título, no hay evidencia de que el título te garantice a todos automáticamente acceso a servicios ni acceso al financiamiento de la construcción de vivienda.
¿no? Entonces, la gente que sigue ofreciendo eso lo hace de manera irresponsable y sin saber todos los otros efectos que se van generando, ¿no? Como todo el tema del tráfico de tierras y a lo que sometes a las familias que no pueden acceder a una vivienda digna. Y eso tiene que ver con también una irresponsabilidad del Estado que no asume su rol de promotor de la vivienda, ¿no? De dar una oferta accesible y adecuada a las familias. Y eso, eso es más difícil y por eso lo más fácil es decir voy a regalar títulos y no me desentiendo de la responsabilidad de la vivienda. Entonces, también es una tarea ciudadana poder exigirle más a nuestros representantes, ¿no? No, yo no quiero que me ofrezcas un título, quiero que me ofrezcas que vas a dar acceso a vivienda. Eso, el acceso a la vivienda no significa que regalen la vivienda, significa que puedas acceder a la vivienda, ya sea en alquiler, en propiedad, en un departamento, en una casa individual, pero que generes diferentes opciones para que la gente pueda comprarlo, alquilarlo, pero vivienda digna, ¿no? Vivienda con los servicios, vivienda con acceso, equipamientos, porque si no, lo que estamos ofreciendo es formalizar la precariedad y eso lamentablemente pues nos lleva al círculo, nos cierra en este círculo de pobreza del cual no podemos salir. Tenemos un contexto de pandemia y en un contexto de pandemia con una crisis económica es muy fácil irse hacia los discursos populistas, entonces tenemos que estar preparados para ver ese tipo de discursos en los próximos meses. Ya empezó la campaña, ya vimos lo que ha pasado con la ley y ante eso hay que responder con la evidencia, o sea, con lo que ya sabemos que ha pasado con la entrega de títulos, que no resuelve el problema y hay que pedir vivienda. Y protección, obviamente, Claro. siempre a las personas, porque la vivienda tiene que ir en armonía con nuestras áreas naturales, no hay otra, ¿no? Si no, la calidad de nuestro aire no es bueno y eso deriva pues en todos estos problemas de salud que sabemos. Sí, muchas gracias, Laura. Ya estamos a un minuto, si no me equivoco, un minuto y medio de terminar la grabación. Más bien, agradecerte por acompañarnos a este último diálogo Lomero. No. Y bueno, creo que ya está claro que Las Lomas no es un área, para viviendas, ¿no? No son aptas para la vivienda, por ahí justamente el tema de la zona accidentada que es, ¿no? Y justamente el tema de también que están a disposición. O sea, no se les está cumpliendo el derecho a la vivienda digna. Así es, sí. Y no está resolviendo su problema de vivienda y tampoco está, y más bien está afectando la convivencia y la calidad de vida de todos, ¿no? Genial. Muchas gracias, Laura. Y gracias a todos por habernos escuchado y a la gran Laura. ¿Tienes algunas palabras, Laura? Ya estamos a un minuto de cerrar. Bueno, yo quiero felicitarlos a ustedes, Lomas de Pamplona. Yo, por ti, Elizabeth, me enteré de que estaban comenzando a organizarse, a hacer los circuitos ecoturísticos. Tienen ahí un trabajo muy loable con la Municipalidad Distrital, con CERFOR, Evalomas, y creo que eso es lo que necesitamos. Frente a todas las adversidades y discursos populistas, lo que necesitamos es organización. Organización con las ideas claras y con propuestas también, como ustedes lo están haciendo, para generar cambios, porque si nosotros desde la sociedad civil no lo pedimos, las respuestas no van a llegar solas. Así que nada, felicitaciones por todo el trabajo que ustedes están haciendo. No, gracias, Laura.